Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Como les comentaba, nos acompaña en esta parte del programa el economista José Manuel Puente y vamos a hablar sobre lo que es el desempeño de la economía venezolana durante este año y qué podemos prever para 2017 y 2018. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Mariana. Queríamos hacerle varias consultas respecto a lo que ha sido el desempeño de la economía venezolana durante estos 8 meses de 2016. Se habló durante mucho tiempo de una crisis, se vaticinó una crisis, sin embargo parece verse en profundidad durante este año e ir agudizándose. Sin embargo, usted es el experto, usted es el investigador, quisiera que nos dé detalles sobre qué están viendo, qué están evaluando, de cómo se está comportando la economía venezolana y cuál es su rumbo para finalizar este año 2016. Sí, un colega, Jesús Rodríguez, y yo hemos estado escribiendo, trabajando sobre el tema, y la pregunta que nos hemos hecho es si Venezuela en el 2016 podría tener el peor desempeño macroeconómico del mundo. Y para eso hacemos una revisión sistemática de proyecciones de Fondo Monetario, CEPAL, Banco Mundial, múltiples proyecciones y de indicadores tempranos de actividad económica como venta de vehículos, consumo de cemento, consumo eléctrico, los clásicos indicadores de desempeño macro. Y a la conclusión que llegamos, lamentablemente, es que sí, Venezuela muy probablemente este año tendría el peor desempeño macroeconómico del mundo. Va a tener una contracción global de su economía entre 8 y 9%, una inflación que estima Fondo Monetario en 720%. Ahorita vamos a hablar del ajuste salarial y vamos a ver que el ajuste, cuando mucho, cubre el 10 o 15% del impacto inflacionario. Y el nivel de desabastecimiento se va a agudizar para el segundo semestre del año 2016. ¿Por qué? El año pasado importamos 35.000 millones de dólares en productos. Pérez Abad, antes de irse, informó que el nivel de importaciones iba a ser 20.000 millones, un nivel mucho menor. Por tanto, va a haber muchos menos dólares para bienes finales e insumos y, por tanto, el nivel de desabastecimiento del segundo semestre del 2016 lamentablemente va a ser aún peor. Y para cerrar la idea, no es solamente lo que está pasando. Si no hay un cambio radical de la política económica, el 2017 y 2018 será aún peor en términos de inflación, desabastecimiento y contracción económica. Cuando usted habla de un estudio realizado con índices o indicadores de lo que son la macroeconomía y de lo que son las finanzas públicas, muchos de estos números no se conocen, no han sido dados a conocer por el Banco Central de Venezuela ni por el Ejecutivo Nacional. Se desconocen cifras de inflación, se desconocen las cifras del crecimiento, lo que es el PIB o el Producto Interno Bruto. Sin embargo, fueron enviadas algunos de estos datos al Fondo Monetario Internacional. De allí incluso se ha desprendido un informe de una agencia que habla sobre lo que es el nivel líquido de reservas y da unos datos bastante alarmantes sobre lo que podría ser entonces la liquidez de Venezuela. Pero lo que sí conocemos es el precio del barril de petróleo, que cada vez sube y baja, cosa que es muy normal y común en el mercado petrolero, que suele ser volátil. Sin embargo, el Ejecutivo Nacional achaca a esto lo que está ocurriendo en la economía y por qué este mal desempeño, por qué esta caída en las importaciones. La caída de los precios del petróleo no explica el colapso macroeconómico de Venezuela y es muy fácil demostrarlo empíricamente. Ninguna economía petrolera del mundo está viviendo el nivel de recesión y el nivel de inflación de Venezuela. ¿Por qué Venezuela está contrayéndose en menos 8% con 700% de inflación y por qué Arabia Saudita, Kuwait y Qatar están creciendo con inflaciones de un dígito? Segundo, cuando uno ve una evolución de crecimiento económico y precios del petróleo, uno se da cuenta que el ciclo recesivo, es decir, el ciclo de contracción económica de Venezuela, comienza en el primer y segundo trimestre del año 2014. En esos trimestres todavía el precio de la cesta petrolera era cercano a los $100 el barril, es decir, la crisis comienza antes de la caída de los precios del petróleo, consecuencia de un modelo equivocado implementado durante 17 años, y ahora en el 2015-16, la caída ciertamente de los precios del petróleo lo que está haciendo es agudizar, exacerbar una crisis, un colapso que comenzó mucho antes como consecuencia de un set de política económica completamente equivocado. Ahora, ante esta versión que usted da y lo que arroja su investigación de que efectivamente Venezuela sí puede tener el peor desempeño económico, macroeconómico del mundo, en este caso, ¿qué viene? ¿Cuál podría ser el nivel de inflación de este año? Ya que no se conocen las cifras oficiales, se hablan de más de 3 dígitos, se hablan de 3 dígitos,
pero efectivamente puede esto ser así, puede o está el gobierno en capacidad de tomar algún tipo de medidas cuando quedan escasos 5 meses para finalizar el año. No, ya lamentablemente, probablemente el 2016 está perdido. Hay que comenzar a tomar medidas o decisiones de política económica hoy para que el 17 y 18 sean mejor. La estimación que tiene el Fondo Monetario de inflación este año es 720%. No sabemos exactamente cuál va a ser la magnitud porque no hay cifras oficiales, pero sabemos que es de 3 dígitos los venezolanos que salimos a hacer mercado día a día. Las proyecciones para el 2017 son 2.200% y para el 2018 3.000%, cosa que no es imposible. Las crisis no tienen piso ni techo y esto siempre puede empeorar. El año pasado, cuando la inflación llegó a 150, nadie podía creer que la inflación podía ser superior y este año la inflación va a ser 5 o 6 veces la del año pasado. Es decir, hay que tomar decisiones en materia económica y yo brevemente puedo plantear al menos cuáles son esas 4 o 5 líneas que todos los economistas estamos planteando, no es descubrir el agua tibia, para poder revertir el ciclo recesivo, recuperar crecimiento con abastecimiento. Tienes que buscar ayuda internacional, tienes que fortalecer el nivel de reservas, uno, para poder liquidar dólares para bienes finales e insumos para producción nacional y para poder implementar un programa de emergencia para ayudar a las familias que tienen difícil acceso a alimentos y medicinas en esta situación tan crítica inflacionaria. Dos, tienes que revisar todos los precios y llevar los precios a un nivel que cubran el costo de producción. Mientras los precios no cubran costos de producción, los productos no van a aparecer en los anaqueles. Tres, tienes que desmontar el control de cambio y ir a un esquema con un solo tipo de cambio competitivo. Esta economía está funcionando con 3 tipos de cambio y donde el tipo de cambio oficial es 100 veces inferior al tipo de cambio paralelo. Con ese esquema cambiario esquizofrénico, no hay manera de que la economía asigne recursos de manera eficiente y se destranque el juego y la economía comience a crecer y a producir y a generar abastecimiento. ¿Es posible este tipo de medidas en un gobierno donde efectivamente hasta hace unas semanas atrás estaba a la cabeza un empresario, una persona que no había pertenecido al gobierno en los últimos años y que había dado algunas ideas sobre lo que podría ser un cambio o un viraje en la política económica? Sin embargo, es revertido y se vuelve a colocar a una figura del Ejecutivo Nacional que ha estado durante largo tiempo ocupando cargos en viceministerios, una persona quizá no muy pública, pero alguien a quien se le señala de quizá mantener la línea que venía dándose desde que llegó Luis Salas al gobierno. La línea que ha llevado a Venezuela al colapso, a ser la economía de peor desempeño macroeconómico del mundo. Yo voy a ser muy responsable y lo voy a decir como ciudadano, no como académico. El cambio o la transformación de la política económica pasa por un cambio político. Sin un cambio político no va a ser posible llevar a cabo un nuevo esquema, un nuevo set de política económica porque el gobierno está atrapado en sus propios dilemas, no quiere y no puede, está atrapado en su camisa de fuerza ideológica y está atrapado en sus mitos y no le permite ver más allá de eso y no le permite ver opciones de política económica diferentes a las que ha implementado en los últimos 17 años. Lo que tienes hoy, el colapso y el desastre macroeconómico, los impactos sociales devastadores sobre todos los venezolanos, es lo que el gobierno ha hecho en política económica durante 17 años de controles de precios, controles de cambio, controles de tasas de interés, controles del mercado laboral, expropiaciones, nacionalizaciones, etcétera, 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 que han generado el colapso de la economía venezolana, la economía de mayor potencial de América Latina. Ahora, usted señala además otro punto en esto, es el tema de los precios, un tema muy comentado por todos aquellos representantes industriales, empresariales, productores del país. Muchos señalan la necesidad de que se libere el control de los precios, porque además hay una deficiencia en lo que es la asignación de divisas. Y esto está, como usted señala, limitando la capacidad productiva del país y por ende lo que se oferta en los anaqueles. Sin embargo, hace una semana veíamos cómo el Ejecutivo Nacional, a través de Gaceta Oficial, determinaba la posibilidad o daba la libertad en algunos precios de algunos productos importados, incluso algunos precios de productos nacionales. Esos precios, al salir a la calle, están contra otros controlados que quizás son inexistentes en los mercados o fallan en los anaqueles. Entonces, esta situación, esta posibilidad, por un lado, de liberarle el precio a unos productos que quizás lo lleven a los anaqueles, con otros que siguen controlados, más un ajuste de salario del 50%,
solamente en porcentajes, como lo dije cuando empezamos el programa, efectivamente, en términos reales, ¿cuál puede ser la capacidad de compra de un venezolano? 65.000 es el nivel máximo del salario, que puede llegar a verlo a partir del 1 de septiembre. De aquí al 1 de septiembre todavía quedan 15 días. Hay una diferencia entre ajustes nominales y ajustes reales. Y los ajustes de salarios que se han hecho en los últimos 2 o 3 años han sido nominales, siempre han estado por debajo de la inflación. Este ajuste salarial es probablemente el más alto de los últimos 17 años, pero tienes este año la inflación más alta de toda la historia económica venezolana. Tal vez el aumento salarial, como planteaban ustedes, sea en global 100%, pero la inflación del año va a ser 700%. Es decir, la inflación corre 7 veces más rápido que el aumento salarial. En consecuencia, todos los venezolanos al final de este año vamos a ser mucho más pobres. Los ajustes tienen que ser hechos con sensibilidad política, manteniendo la estabilidad política del país, pero también con sensibilidad social, sabiendo que si ajustas un precio, por ejemplo, la leche materna, es imposible producir leche materna, el precio PVP es 8 centavos de dólar, es imposible producir leche con 8 centavos de dólar. Tienes que ajustarla al precio que cubra costos. Pero también sabes que hay muchas personas que no pueden pagar el precio real de mercado. Es por eso que necesitas ayuda financiera internacional para generar una política de subsidios directos a las familias humildes para que puedan tener de manera subsidiada esa leche, esos alimentos, esas medicinas que no pueden comprar. Pero tienes que hacer los ajustes para que los productos vuelvan a aparecer a los anaqueles. Mientras no hagas el ajuste cambiario de precio, seguiremos en ciclos recesivos, desabastecimiento y las terribles cobras que padecen todos los venezolanos. En el mes de octubre está previsto que se haga lo que es la discusión anual de presupuesto nacional. El Ejecutivo Nacional debería presentar un presupuesto nacional a la Asamblea Nacional y allí ser debatido y ajustado. En los últimos años siempre se ha dicho que es deficitario. Con las proyecciones de inflación que usted da para 2017, 2018 y en las condiciones que se han venido tomando las medidas económicas y sobre todo tomando en cuenta lo que son los debates desde el Parlamento Nacional, ¿qué perspectivas podría haber esto? ¿El presupuesto nacional queda en un segundo plano? Este tema, tú sabes mucho, cubriste mucho tiempo presupuesto y tal vez sabes más que yo, pero el peor enemigo, Mariana, como tú bien sabes, de los presupuestos es las altas y persistentes inflaciones, porque las partidas presupuestarias se hacen sal y agua. Cuando tienes una inflación del 700% y estás ejecutando en construcción de escuelas o de hospitales, si terminas ejecutando ese presupuesto en el último mes del año, ese presupuesto vale 7 u 8 veces menos o tiene 7 u 8 veces menos capacidad de compra de bienes y servicios. Por tanto, este año vamos a tener un reto tremendo y vamos a tener un presupuesto tremendamente deficitario porque estamos viviendo la inflación más alta de toda la historia. El peor enemigo de los presupuestos nacionales son las altas y persistentes inflaciones. Finalmente, el IESA, su casa, tiene próximamente un programa avanzado de gerencia. Quisiera que nos dé los detalles sobre esta actividad y en qué puede aportarle hoy al país que está necesitado de tanta capacidad gerencial. Mil gracias. El IESA tiene un programa avanzado de gerencia, que es uno de los programas estrellas del IESA. Tiene una nueva corte, se inicia en octubre de este año. A lo largo del mes de agosto y septiembre hay varios hablemos, que son jornadas de información para que la gente vaya, se entere de qué se trata, cuáles son las materias, cuáles son los profesores. Yo les pido por favor que accedan a la página web del IESA, iesa.edu.be o por Twitter, @IESA. Y accedan a toda la información. En periodos de crisis, en periodos de alta inflación, el mejor negocio que usted puede hacer es invertir en su formación, porque entre otras cosas le va a salir baratísimo. Con una inflación de 700%, va a ser un tiro al piso hacer una inversión en un programa académico que va a potenciar sus capacidades y posibilidades de ingresos futuros. Bueno, finalmente, ¿ustedes van a entregar parte de este informe o de este estudio que han hecho a alguien del Sí. Ejecutivo Nacional? ¿Tienen previsto hacerlo? Bueno, todo lo que producimos es público. De hecho, parte de este informe está en la página web del IESA, en la revista Debates IESA, está abierto al país. Si el gobierno quiere utilizar la información, bienvenido. Estamos a la orden para ayudar. No estamos solo para destruir, sino para construir. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globo Visión Economía. Era José Manuel Puente, economista del IESA. Nosotros tenemos que hacer otra pausa.